Hola, ¿qué tal amigos? El tema del día de hoy es cómo vamos a generar un dashboard. Si bien es cierto, ya vimos el video anterior que podemos atraer la información automáticamente desde el BCR para poder hacer un análisis de tasas de cambio bastante rápido. Pero aquí en esta oportunidad lo que vamos a hacer es usar la misma información que ya tenemos para generar un dashboard. Algo más intuitivo que podamos ver semana a semana o la semana actual que tenemos corriendo en este momento. Entonces, lo que vamos a hacer es usar una fórmula para procesar esta data. Entonces yo lo que voy a hacer es generar una columna más y voy a generar en este caso cómo traspasamos esta información a ser una información más, digamos, amigable para hacer un dashboard. Entonces vamos a generar aquí, yo voy a generar en este caso año, vamos a generar mes y vamos a generar semana para que sea fácil y rápido de entender. Entonces aquí básicamente lo que vamos a hacer es igual, vamos a traer el año en el que se está trabajando y vamos a usar la función extrae. En este caso voy a extraer este dato, voy a usar A1 para no usar el valor tabla y no sea un poco brusco a la hora de extraer información o no sea muy parametrizado, por así decirlo, nos dé mayores posibilidades. Vamos a extraer A1 o A2. Y vamos a extraer en este caso el valor 6, si estoy bien, sí, valor 6, y vamos a traer dos valores. Entonces aquí ya tenemos que tenemos del año 1997, obviamente nos da simplemente eso. Vamos a poner esto en valor número, y ya tenemos que es de 1997. En este caso todavía no nos dice 1997, pero vamos a hacer una fórmula adicional para que nos dé el valor del año. Entonces, si es que vamos a poner aquí, vamos a hacer esto, vamos a poner si, vamos a encerrar esto en paréntesis, ok, si es que la fórmula en este caso nos da mayor o igual que 85, vamos a ponerlo así, vamos a copiar esta fórmula y vamos a poner entre comillas, si es mayor, que nos tome 19 y el valor. Sin embargo, vamos a poner, si es que no es así, si es que es menor de 85, vamos a poner que sea 20 y vamos a poner i o ampersand, como lo conozcan ustedes, y vamos a poner enter. ¿Por qué hago esta fórmula? Lo que está diciendo es que si es mayor de 85, sea 86, 87 o 90, 97, como es el caso acá, nos ponga delante 19 para que sea 1997. Y en el caso de que sea menor, obviamente esto va a ser prácticamente 80 años, pero vamos a ver todo lo que sea menor, o sea, lo que nos diga que es del 3, del 4, del 18, del 23, del 22, nos va a generar que adelante tenga el 20. Entonces vamos a darle a aceptar y nos va a dar aquí, ya tenemos 1997. Vamos a poner esto en valor número porque nos está botando valor texto y vamos a cerrar y ya tenemos el año 1997. Si se dan cuenta, ha sido bastante fácil y nos está poniendo la información aquí. ¿Por qué nos está generando esto? Vamos a ver. Ok, aquí tenemos, vemos aquí hay un error. En este caso tenemos menores a 10 y está generando un valor 0 que no existe. Ese valor 0 vamos a reemplazarlo. Entonces vamos a hacer una condicional más. Aquí delante del 20 vamos a poner una condición más, que en este caso va a contemplar si es que cerró. Vamos a poner aquí. Si es que vamos a sombrear hasta el color verde, siempre fíjense bien qué color es el primer paréntesis para que puedan sombrear hasta ese punto. Y vamos a poner aquí, correcto, ya puse sí. Si esto, en este caso el valor de cálculo, en este caso los 0,7, es menor o igual que 10, va a contemplar que no pongamos 20 sino 200 para que sea un valor anexado sin complicaciones. Caso contrario, vamos a poner esto y aquí está. Como se dan cuenta, rápidamente ya nos tomó en este caso los años y nos ha tomado desde el 97 y hacemos un recorrido rápido hasta el 2023. El 10 sí tiene ese punto, entonces vamos a contemplar aquí que no es menor o igual, sino simplemente es menor a 10. Como se dan cuenta, ya tomó todos los valores sin ningún problema. Ok, aquí tenemos ya el año generado y tenemos
toda la data bastante fluida. Entonces vamos a generar aquí el mes. Vamos a hacer un truco bastante rápido donde extraemos la data básica. Vamos a extraer en este caso el N. Vamos a poner, son 3 y necesitamos 3 datos. Entonces ya tenemos aquí el N. ¿Cómo hacemos para convertir este N o febrero o marzo en número? Aquí el truco. Vamos a ver a mes y vamos a usar concatenar. Abrimos paréntesis y encerramos esto. Vamos a poner punto y coma, si es en el caso de ustedes que tenga solamente una coma. Y vamos a poner 1. ¿Qué hace esta fórmula? Lo que hace es convertir en este caso estas letras de enero, febrero, marzo, las va a convertir en el número que corresponde en el mes. Vamos a dar en este caso enter, nos falta un paréntesis y vamos a dar enter. Entonces ya tenemos aquí todos los meses como se dan cuenta. Si es marzo es 3, si es abril son 4 y relativamente lo que corresponda. Entonces aquí ¿qué sucede? Tenemos septiembre. Como ya sabemos, ya no es septiembre, sino es septiembre. Vamos a poner una condición en este error. Entonces vamos a poner si extrae, vamos a poner es igual a set. Obviamente vamos a ponerlo en comillas. Vamos a poner que sea punto y coma y vamos a ponerlo en mayúscula. Septiembre. Vamos a cerrar comillas y esto se cierre de esta forma. Caso contrario, vamos a generar el valor que extraiga de ello. Vamos a cerrar paréntesis y ya tenemos aquí toda la información. Si es octubre, noviembre, diciembre, todo conforme, todo correcto. Y vamos a hacer un balance rápido. Sí, tenemos los 12 meses del año. Ok, hasta aquí ya tenemos el mes, el año y nos falta la semana. ¿Cómo calculamos la semana? En este caso la calculamos con el día. Y vamos a ver correctamente lo primero. Extrae. Vamos a contemplar aquí. Vamos a contemplar 1. Y vamos a extraer 2 valores. Aquí vamos a ponerlo. Voy a insertar una columna más para poner el día y sea fácil de entender. Vamos a contemplar día. Y vamos a contemplar esto como valor número. ¿Por qué? Porque esto de aquí se mantiene en valor texto todavía. Aquí ya está en valor número. Entonces simplemente vamos a hacer, si queremos hacer la semana, vamos a correr la fecha y vamos a poner el año, punto y coma el mes, punto y coma el día y nos va a dar la fecha que corresponde, 2 de enero de 1997. Aquí ya podemos usar, en este caso, periodos de tiempo. Si se dan cuenta ya tenemos el 2023, tenemos enero y febrero, tenemos marzo, abril, mayo, junio. Ya tenemos los meses que corresponden. Entonces ya aquí tenemos la fecha congruente, por así decirlo, a nuestra información. Vamos a hacer lo mismo en nuestro sistema de compra. Vamos a generar 2. Vamos a generar unas columnas. Vamos a achicar esto para que pueda ser visible para todos y también sea fácil de entender. Vamos a copiar simplemente la misma fórmula. Son 4 fórmulas y las pegamos aquí. Si se dan cuenta, está usando ya la base de datos fija y no está generando ningún problema. Aquí ya tenemos, en este caso, la información. Aquí hay un problema. ¿Por qué? Lo dimos cuenta rápidamente. Vamos al diseño de tablas. Si se dan cuenta, es 0.02 la tabla. Y aquí nos estaba jalando simplemente la información 0. Entonces aquí no nos está jalando el valor que corresponde. Ahora sí. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque hemos copiado simplemente la información de la tabla anterior y se ha anexado en este caso a la tabla. No se ha anexado a la celda, como en el caso de la primera fórmula. Si se dan cuenta, esto lo hicimos con rangos, con celdas, anexando el valor de la celda, en este caso el A2, y ha sido simple copiarlo. Pero a la hora de que queremos hacerlo con las tablas, no se da la misma forma. Hay que eliminar, por ejemplo, aquí tenemos que ya se resaltó la fecha de esta tabla. ¿Cómo hacemos para generar el dashboard? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a anexar estas 2 consultas en una sola. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos acá a consultas y vamos a anexar. ¿Cómo hacemos? Generamos una nueva consulta. En este caso, la table 0.2 y la table 0. Vamos a darle a aceptar y nos va a dar, en este caso, una sola consulta. Anexado.
Ya tenemos aquí todo lo que es compra y tenemos todo lo que es venta. Vamos a darle cerrar y cargar. Y vamos a darle cerrar y cargar en, para que podamos agregarlo en este caso en una nueva hoja de cálculo. Y aquí tenemos toda de compra y de venta. ¿Por qué lo he hecho de esta forma? Porque lo he hecho para que ustedes puedan ver cómo se extrae información directamente de la web y cómo lo hacemos para procesarla en una sola estructura donde vamos a poder nosotros administrar y ya gestionar de mejor forma nuestra data y esto se puede actualizar de manera rápida y concisa. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a extraer también año, mes, día, la fecha y la compra. Entonces vamos a hacer lo mismo que así hicimos anteriormente. Ya tenemos aquí información básica, la información que necesitamos para poder jalar nuestro dato, nuestro dashboard. Vamos a ver aquí en el caso de que sea compra, vamos a poner aquí. Sí, vamos a agregar esto. Si esto es igual a 0, punto y coma, vamos a tomar no el valor de tipo de cambio de compra, sino el de venta. Caso contrario, va a ser el mismo valor. Entonces aquí ya no sería B2, sino sería C2. Y OK. Entonces ya aquí ya tenemos todas las tasas de cambio al día. Entonces vamos a poner esto en 3 decimales para que sea fácil. OK, ya tenemos aquí nuestra tabla principal. Sobre esto vamos a generar nuestro dashboard. Vamos a insertar en este caso una tabla. Vamos a generar una tabla dinámica, hoja de cálculo existente, y vamos a ponerlo aquí. Vamos a generar esto aquí en esta forma. Entonces aquí ya tengo directamente mi fecha, que tengo todos los años, compra y venta. Vamos a poner esto de la misma forma, promedio. Vamos a agregar en este caso un ítem más a nuestra tabla, que va a ser que nos defina si es que es compra o venta. Vamos a ver aquí valor y vamos a ver operación. Vamos a hacer simple esto. Si esto es diferente de vacío, es compra. Caso contrario, es venta. Se cierra paréntesis y ya lo tenemos de la misma forma. ¿Correcto? Si es que tiene valor, es compra, y si tiene este valor, es venta. Vamos a ver en la parte inferior, vemos que nos ha generado venta. Entonces ya tenemos nuestra tabla dinámica, vamos a generarlo acá y vamos a actualizar. Obviamente se nos ha jalado valor 0, vamos a jalar el valor y vamos a dar esto en promedio. Ya tenemos aquí la tabla dinámica con todos los valores de tasas de cambio. ¿Cómo hacemos el dashboard? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a analizar tablas, segmentación de datos y vamos a ponerle año, trimestre, operación y mes, para que esto sea nuestra variable. Entonces, aquí vamos a poner el mes, vamos a poner esto de manera un poco más ordenada, mes. Si ustedes desean, le pueden poner también los meses en letras, eso no es problema. Vamos a dejarlo igual, vamos a 4 grupos para poder hacer nuestro dashboard. Vamos a ordenar esto bien, vamos a poner todo al mismo tamaño. Ahorita los personalizamos para que esto se vea de manera un poco más ordenada y también presentable. Vamos a agachar esto, vamos a poner la misma, vamos a poner prácticamente la misma separación y vamos a poner acá mes en la parte de abajo. Vamos a ponerlo de la misma forma. Ya tengo aquí en este caso mi dashboard. Vamos a generar acá una más que es configuración y vamos a poner ocultar los valores vacíos. De la misma forma en los demás, configuración, ocultar elementos vacíos. Esto para que los elementos que sean vacíos no se muestren y esto se vea un poco más depurado. Ya tengo aquí mi base de datos. Y voy a insertar una gráfica para poder ver lo que corresponde. Simplemente voy a ampliarlo. Voy a cerrar esto porque ya no lo necesito.
Y vamos a poner esto de manera grande. Voy a quitar en este caso los botones, ocultar botones. Ya tengo aquí toda mi data. Voy a, en este caso, ocultar la leyenda y voy a ponerle análisis de tasas de cambio Perú. Vamos a poner esto en formato título para que se vea bonito. Entonces ya tenemos análisis de tasas de cambio, esto en negrita, para que se vea mejor. Ya tenemos aquí compra y venta. Vamos a hacer esto un poco más chico para que se vea bonito. Y vamos a generar aquí una data más, que en este caso va a ser analizar, insertar segmentación de datos, escala de tiempo. Vamos a poner la fecha, vamos a aceptar y ya tenemos aquí un dashboard un poco más intuitivo, porque aquí nos va a dar, en este caso, rangos de fechas, números, un poco de manera más fluida y más ordenada. Vamos a bajar esto. ¿Cómo hacemos para ocultar la tabla? Muchos preguntan eso. Vamos a poner insertar, ilustraciones, una tabla, simplemente blanco, relleno, contorno y la ponemos enviar al fondo. Y voilà, ya está de manera presentable. Aquí vamos a subir esto un poco para que se vea uniforme. Y ya quedó, en este caso, mi dashboard fácil, rápido, intuitivo. ¿Cómo puedo verle mi información? Simplemente vamos a hacer esto. Vamos a poner, por ejemplo, 2022, 2023 y en sí. Me está dando el mes y me está dando fecha por fecha. ¿Cómo está el promedio? Si quiero esto, obviamente le puedo poner una tabla de datos o le puedo poner una etiqueta de datos sobre el gráfico. Y así de fácil y sencillo tenemos un dashboard. Obviamente esto lo podemos personalizar para que no se vea tan brusco, por así decirlo. Vamos a poner simplemente, vamos a ponerle colores para que esto se vea un poco más intuitivo y no sea tan plano el diseño que tenemos. Vamos a poner esto por aquí, vamos a darle un color. Ustedes pueden ponerle el color que quieran. Yo le estoy poniendo simplemente uno que tengo aquí a la mano, que ya está configurado. Obviamente si queremos configurar esto de otra forma, vamos aquí a la parte de abajo, nuevo estilo, y vamos viendo todos los puntos que queremos modificar. Por ejemplo, toda la segmentación de datos. Si quiero, por ejemplo, le doy negrita. Bordes, le voy a dar sin bordes. Ninguno, le doy a aceptar. Y vamos a agregar en este caso un relleno, también le voy a dar sin relleno y le voy a dar a aceptar. En este caso ya tengo blanco el diseño. ¿Sí? O podemos hacer el diseño que nosotros queramos, en realidad. No hay énfasis en eso. Vamos a hacer otro video haciendo un poco más de profundidad en este tema de personalizar principalmente estos botones. Ok, entonces aquí ya tenemos el dashboard trabajado, fijo, donde podemos ver toda la información que necesitamos. Si necesitamos de compra, compra. Si necesitamos de venta, venta. Meses, años, trimestres. Todo está detallado de la forma que normalmente se tiene una data de este calibre, de esta envergadura. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. No olviden comentarnos y seguirnos en nuestras redes para seguir creciendo esta comunidad, que día a día vamos a ir compartiendo mayor cantidad de información. Esto ha sido todo.